Amén, amados hermanos. Les habla el pastor Germán Junior Osorio y vamos a dar inicio a este culto virtual donde todos nos vamos a ir conectando para recibir la gracia del Señor por medio de su alabanza, por medio de su adoración, pero más importante por medio de su palabra. Vamos a disponer todo nuestro corazón y vamos a adorar a nuestro Señor en este momento. Amén. Vamos a recordar ese día tan especial donde nosotros pudimos conocerle. Sí, Señor. Yo vine a alabar a Dios. Sí, Señor. Santo. Yo vine a alabar a Dios. Maravilloso Rey. Yo vine a adorar su nombre. Yo vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios. Y vamos a pasar al tiempo de alabanza como una manera de variar el orden. Señor, aleluya. Y vamos a alabar a nuestro Señor. Sí, Jesús amado. Vamos, iglesia.
corazón, un nuevo corazón. Y esta es la razón por la cual digo que yo vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Amén, hermanos, ese ha sido un tiempo de alabanza. Y ahora vamos a pasar al momento más importante, que es escuchar la palabra de nuestro Señor. Vamos a disponer todo nuestro corazón y vamos a pedirle al Señor que sea hablando en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que podamos reflexionar la palabra de Dios que vamos a recibir. Aleluya. Amén, hermanos, los dejo con el pastor Germán para que podamos pasar ese momento tan especial y tan privilegiado. Amén. Amén. Buenas noches con todos. Bendito sea Dios que permite que estemos aquí juntos, reunidos, el que habla y usted que está viendo de su hogar esta preciosa palabra. El tema que vamos a tratar hoy día es los 5 ministerios que Dios ha establecido. En el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, los que dirigían la obra eran los sacerdotes. Había profetas, había sacerdotes. Pero en el Nuevo Testamento, Jesucristo, que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, Jesucristo que es el que salva, quien tiene todo el poder y la autoridad, Él ha establecido 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Ya no hay sacerdotes, porque el sumo sacerdote es Jesucristo. Amén. El sumo sacerdote es Jesucristo. Y ya no hay sacerdotes porque Él. Vamos a la palabra del Señor. Encontramos en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos de 7 al 15. La bendita palabra del Señor dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Nos dice la palabra que Jesucristo, quien ha recibido todo el poder y toda la autoridad, el que juzga, Él es el sumo sacerdote y Él es el que ha constituido estos 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y cada uno tiene una función diferente. Diferentes funciones tiene cada uno. Y también tienen dones espirituales diferentes. Amados, bien claro dice la palabra que Él ha constituido
en el verso 11, ella ha constituido estos 5 ministerios, y en el 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué significa? Que Jesucristo ha instituido estos 5 ministerios para que ellos se encarguen de la obra a la cual ha sido asignado cada uno. Pero nos dice la palabra también que ellos son los que edifican a los santos. Amados, santo no es que el que se murió o que hace milagros cuando se murió, porque eso es una mentira. Santos son todos aquellos que han sido llamados por Dios o por Jesucristo y hacen la voluntad de Dios. A esas personas se les llama santos. Así no hagan milagros, así no hagan sanidades o cosas sobrenaturales. Se les llama santos porque ellos han sido apartados para ser de Dios. Dios los apartó. Y por eso es que Dios les dio su Santo Espíritu. Y entonces estos santos, todos sin excepción, a quien Dios ha llamado, necesitan llenarse del conocimiento de la palabra de Dios. Y ese conocimiento y todo lo que Dios ha previsto van a ser dados por estos 5 ministerios. Cada uno de ellos cumple una función. A grosso modo, voy a tratar de explicar. Los apóstoles eran los primeros apóstoles que fueron llamados por Jesucristo. Ellos se encargaron de llevar el evangelio a todo lugar, ganar almas y formar iglesias. Escucha lo que le dijo. Ellos se encargaron de llevar el evangelio por todo lugar y formar iglesias. Ellos formaban, estaban un tiempo y se iban a otro lugar y formaban otras iglesias, y así en diferentes lugares. Ese es el apóstol. Nos habla del profeta. El profeta es aquella persona que Dios le ha dado dones especiales para que ellos declaren la palabra de Dios. Ellos pueden declarar a través del don de ciencia y de sabiduría hechos pasados que nadie conoce, o hechos futuros que nadie conoce, que solamente lo conoce Dios, y Dios se lo revela a ese profeta. Cuando nosotros vemos los profetas de la antigüedad, ellos declaraban cosas que nadie sabía, pero Dios se lo revelaba. A los profetas Dios le ha dado el don de ciencia, el don de sabiduría. Ellos tienen visión. Ellos ven con sus ojos espirituales las cosas que Dios les muestra. Así lo usaba Dios a Elías, a Eliseo y a muchos profetas. Seguimos. Los evangelistas. Los evangelistas tienen un don especial para ganar almas. Los evangelistas tienen un fuego tan fuerte que en todo tiempo están hablando de Jesucristo y ganando almas para el reino de Dios. El evangelista gana las almas y las lleva a una iglesia para que el pastor las pastoree. El profeta profetiza las cosas que Dios quiere revelar a los pastores o a cualquier persona. Ese es el trabajo del profeta. Ahora seguimos. Los pastores. Los pastores son los encargados de las congregaciones. Ellos son los encargados de recibir a todos aquellos que han de ser salvos y enseñarles la palabra de Dios. Sanarlos. No solamente sanarlos de enfermedades del cuerpo, sanarlos de las enfermedades del alma. Hay personas que viven con mucho odio, resentimiento, personas que tienen miedo, temores, depresión, personas que viven asustadas, personas que no tienen confianza ni en sí mismos ni en nadie. Todas estas personas necesitan ser sanadas su alma, y el que se encarga de eso es el pastor. La Biblia nos dice que Jesucristo
es el pastor de los pastores. Imagínese usted en un campo donde hay un pastor que puede tener 20, 30, 40 o 100 o 1000 ovejas. Las ovejas son los animales más indefensos que hay. Ni siquiera bulla pueden hacer. No saben defenderse. Son asustadizos. Son animalitos que no saben defenderse. Por eso que un zorro pequeño los puede matar y se los come. Son cortos de vista este animal. Por eso que es muy fuerte que las ovejas se pierdan. Tienen otro problema las ovejas. Que cuando le crece la lana, le crecen demasía, necesita hacerle la trasquila, porque el calor de la lana las puede matar. Cuando estos animales entran a un lugar donde hay mucha agua, la lana lo empuja para abajo por el peso que tiene. Al llenarse de agua lo empuja. Tienen otro problema las ovejas, que no saben cómo sacarse los animales que entran en su cuerpo. Ellos no saben cómo sacar la garrapata, no pueden. No saben cómo rascarse, no pueden. Entonces es el pastor el que tiene que sacarle estos animalitos que entran en ellos. El pastor se encarga de llevarlas a comer buen pasto, llevarlas donde hay agua y después guardarlas. El pastor las vigila día y noche. Ese es el trabajo del pastor en el campo. El trabajo de los pastores en la iglesia es parecido. El pastor de la iglesia tiene un trabajo de 24 horas, porque a cualquier momento lo están buscando por problemas que tienen las ovejas o los hermanos. El pastor se encarga de cuidarlos, protegerlos, guiarlos, enseñarlos y perfeccionarlos para el ministerio que Dios les ha dado a aquellos que han sido llamados. El pastor tiene que instruirlos. El pastor en la iglesia es ayudado por los maestros, que es el siguiente ministerio. Los maestros son aquellos que tienen una habilidad especial de parte de Dios para poder enseñar la palabra del Señor. Los evangelistas ganan almas, son de las mismas congregaciones y los traen para que el pastor se encargue de ministrarles la palabra, conocimiento y limpiarlos de todo espíritu inmundo. Amados, estos 5 ministerios los ha dado Jesucristo. En este tiempo ya no hay sacerdote. Los sacerdotes eran para el Antiguo Testamento. Usted busca en la Biblia y va a encontrar que Jesucristo no ha dado ministerio de sacerdote. Los sacerdotes ya no. Algo más. Dice bien claro acá, verso 12, que estos 5 ministerios son para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que significa que todos tienen que ir creciendo, y lo aclara en el verso 13. Verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Está diciendo el Señor que los hijos de Dios pueden llegar a esa estatura de Cristo. Conocimiento, sabiduría, dones espirituales. Eso es lo que dice la palabra. ¿Qué más dice? 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efectivamente, en el mundo hay más de 20.000 religiones, pero las religiones no nos llevan a Dios.
El único que nos puede llevar a Dios es Jesucristo. Y a través de la palabra, del conocimiento y la obediencia es que los santos son perfeccionados día a día. Amados, el trabajo del pastor es encargarse de las congregaciones. Ese es su llamado. Amados, todos los ministerios son importantes porque todos trabajan en unidad. Pero los encargados de las congregaciones son los pastores. Al profeta no se le dice pastor, se le dice profeta. Al maestro no se le dice pastor, se le dice maestro. Al evangelista no se le dice pastor, se le dice el hermano evangelista. Amados, pero si Dios a un evangelista lo prepara para que sea pastor, gloria al Señor. Y si Dios a un profeta también le da el don de pastor, pues gloria a Dios. Y si Dios a un evangelista, a un maestro, también le da el don de pastor para que pastoree, gloria a Dios. El trabajo se va a ver a través de su ministerio. Amados, esto es lo que dice el Señor. Dice que estos 5 ministerios es para perfeccionar a los santos, para que todos podamos llegar a la plenitud de Cristo. Pero dice algo más, para que ya no seamos engañados por doctrinas erradas y equivocadas. Bendito sea Dios. Mateo 23, 9. Bendito sea Dios. El Señor en el capítulo 23 dice, acusa a escribas y fariseos. Y dice cuál es la característica de los fariseos. Entonces habló Jesús, 23:1, a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas estas obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos, y llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. 7. Aman las salutaciones en las plazas y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Pero ustedes no quieran llamar rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Yo quiero que todos analicen este versículo 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Amados, yo vengo de una religión donde aquellos que se llaman sacerdote había que decirle Padre. Desde la niñez nos enseñaron que aquellos que se llamaban sacerdotes de Dios había que llamarles Padre. Pero qué errado estaba y qué equivocado, porque en este tiempo no hay sacerdotes. Jesucristo ha constituido 5 ministerios, y menos llamarles Padre. Menos llamarle Padre, porque ¿qué dice el Señor? A nadie llaméis Padre en la tierra. Vuelvo a leerlo, versículo 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. A nadie en la tierra dice, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Amados, y si yo enseño que me digan Padre, estaré en la verdad, estaré mintiendo. Acepto que me digan, usted es mi Padre espiritual, porque les enseño la palabra, pero jamás que me digan Padre.
¿Por qué? Porque el Señor lo prohíbe. El Señor lo prohíbe. Y en este tiempo no hay sacerdotes. Son los 5 ministerios que Jesús ha instituido. Y cada uno tiene una función. Pero desde que partió Jesús al cielo, dejó a sus apóstoles. ¿Y quién era el encargado? ¿Quién era el pastor de Jerusalén? El pastor de Jerusalén era Jacobo. Jacobo, el hermano del Señor Jesús. Porque María tuvo más hijos. María tuvo más hijos. Y uno de ellos era Jacobo. Y él va a ser el que el Señor lo puso para que sea el pastor de Jerusalén, dice la Escritura. Bendito sea Dios. Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 53. Dice: Jesús en Nazaret. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Bien claro, y aquí está el orden de sus hermanos. Después de Jesús, ¿quién viene? Jacobo. Después de Jacobo, José. Y después de José, su hermano Simón. Y el último de los varones es Judas. Y también habla de sus hermanas. Jacobo era el pastor de Jerusalén. Y nunca aceptó que le digan padre. Los apóstoles tampoco aceptaron que le digan padre o que le digan sacerdote. Ellos aceptaban ser hijos de Dios, aquellos que Dios había llamado para enseñar su bendita palabra. Amados, si Dios permite, voy a seguir enseñando sobre estos ministerios y los dones que tiene cada uno. Porque los dones son las armas que Dios nos ha dado para vencer al enemigo. La Biblia nos dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, pudo hacer la obra que nosotros encontramos escrita. Todos los milagros, sanidades, liberación de endemoniados, lo hacía porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y Pedro va a dar testimonio varias veces de esto. Jesucristo, cuando Él murió en la cruz, Él tomó el lugar del sumo sacerdote. Por eso la Biblia dice que Él es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pero todos los hijos de Dios, ya no hay sacerdote. Lo que hay son los 5 ministerios. Vuelvo a nombrarlo: apóstol, evangelista, pastor, maestro. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos son los 5 ministerios que van a edificar a la iglesia de Jesucristo. Amados, sin Jesucristo no hay salvación. Si tú crees en la palabra y por primera vez estás escuchando y quieres alcanzar la salvación, haz esta oración conmigo. Que de tu boca salgan estas palabras. Repite conmigo así: Padre Dios, te pido perdón en todo lo que he pecado. Este día acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Enséñame a hacer tu voluntad. Si tú has hecho esta oración, en ese momento Dios te da su Espíritu. Busca un lugar donde se enseñe la palabra del Señor. Congrega. Dios quiere que tengas un pastor.
que te enseñe, que te ministre, que te ayude a ser libre del miedo, del temor, de la angustia, que te ayude a ser miedo del desánimo, desaliento, que te ayude a ser libre de la depresión, de toda enfermedad y de toda dolencia, que te ayude a ser libre de todo ataque del maligno, porque esa es la función del pastor. Amados, que Dios me los bendiga ricamente. Añádanse a mi canal en YouTube, PS Germán Osorio Lara. Que Dios me los bendiga ricamente. Padre, oro para que cada persona que escuche esta palabra, que vea este video, Señor, tú le des la salvación. Y si es un hijo tuyo, una hija tuya, Señor, síguelos instruyendo para la obra del ministerio para lo cual tú los has llamado, Padre. Tu gloria y tu gracia sea sobre cada uno de los que te buscan y te claman, Padre. En el nombre de Jesucristo, guarda a tu pueblo Israel, Padre. Tu gloria y tu gracia guarde a todo tu pueblo en todo el mundo, Padre. En el nombre de Jesucristo, yo te lo pido. Gracias, Señor. Amén. Que Dios me lo bendiga, amados hermanos. Shalom.